Dios nos siga bendiciendo una vez más. Que Dios bendiga este hermoso pueblo que está aquí. Y para mí es un alto privilegio predicar la palabra de Cristo en armonía y amor y con amor para todos mis hermanos, tanto los que están aquí como los que no están y como los que van a ver este video a través de las diferentes plataformas. Amén. No le diga al que está a su lado, sino dígase a sí mismo: abróchate los cinturones, abróchense los cinturones, porque vamos a viajar dentro de las palabras de Dios. Vamos a dar un viaje en las sagradas escrituras. Abróchate los cinturones, porque vamos a dar un viaje en las escrituras, las cuales son eternas, poderosas, benditas y para bendición, las cuales son vida y dan vida a aquel que no tiene. Amén. Estaré predicando en esta hermosa mañana con el nombre que le he dado a este tema, el cual es el siguiente: ¿en qué consiste este evangelio? O en otras palabras, la consistencia de este evangelio. Muchos de los que están aquí, diría yo, la gran mayoría lo sabe. Otros quizás no. A otros se nos olvida de vez en cuando. Y otros nos desenfocamos producto a los afanes de esta vida. Pero otros luchamos por recordarlo y por mantenernos enfocados en esto. Porque a veces los afanes, las monotonías, los quehaceres nos desenfocan y perdemos el sabor, perdemos la noción de en qué consiste este evangelio al cual hemos sido llamados, cuál es su néctar, cuál es su esencia, cuál es su fundamento. Y a través de las Sagradas Escrituras, inspirada por el Espíritu Santo en sus santos hombres, vamos a retomar y nos vamos a reposicionar en esta posición que Cristo nos ha llamado. Amén. Nos vamos a volver a enfocar. Hay gente que están desenfocados, que han perdido la noción y hoy la van a recuperar, hoy van a volverse a enfocar. Hay otros que quizás no lo han aceptado y hoy lo van a aceptar. Hay otros que quizás no lo han entendido y hoy lo van a entender. Quizás, puede ser. Amén. Fundamento del evangelio del reino de los cielos. ¿En qué consiste este evangelio al cual fuimos llamados? El cual tenemos años sentándonos en una silla y también predicándole a los demás. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su consistencia? Voy a orar para dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí, Señor, me presento delante de ti como un vaso de barro, un vaso de honra y misericordia. Y asimismo te presento a mis hermanos. Toca sus corazones, abre los ojos de su entendimiento y de mi entendimiento. Usa mi boca, pon palabra en mí, las cuales ya están puestas, pero Padre, que no me falte una, Dios. Y ato todo espíritu inmundo, toda fuerza contraria, todo campo de fuerza, todo demonio de incredulidad, todo demonio de miseria, de desánimo en esta hora está inoperante en el nombre de Jesús.
inoperante en el nombre de Jesús. Toda fuerza del enemigo no tiene parte ni suerte aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. Todo lo que está en esta atmósfera y esta atmósfera se sujeta al Espíritu Santo de Dios. Y todo espíritu que no es de parte de Dios, todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, en esta hora está neutralizado y atado por el poder de la sangre de Jesús. Amén. Mis versos de punto de partida de este viaje se encuentran en 1 Corintios capítulo 15, 14 al 17. Multimedia seguro me va a acompañar, así que iremos rapidito para no perder tiempo, sino aprovecharlo al máximo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, verso 14 en adelante. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados. Amén. Amén. Yo no sé por qué este micrófono tiene el cablecito tan corto como para que uno no se pueda mover. Yo no entiendo. No me gusta eso, pero no estamos de gusto, vamos a predicar. Amén. Dice la palabra, aquí el autor de la carta a los Corintios empieza explicando de qué se trata este evangelio. Y empieza hablando de uno que estuvo muerto y fue resucitado por Dios. Y que este es el líder, el maestro, el director de todos los que profesan, de todos los que predican este evangelio. Y dice, y si este poder que es capaz de resucitar a los muertos no es cierto, si los muertos no resucitan, si no hay un poder capaz de resucitar a los muertos, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Es vana. En pocas palabras, o en muchas palabras, el autor le está dejando saber a los oyentes que la consistencia, que el fundamento de este evangelio es poder. Diga conmigo, es poder. Es poder capaz de resucitar a un muerto. Poder capaz de resucitar a los muertos, lo cual en nuestra humanidad, en nuestro conocimiento humano, es la cosa más difícil y más imposible que podamos entender. Y este es el punto de partida de en qué consiste este evangelio. Empezamos hablando de uno que estuvo muerto, que murió, que fue muerto, que fue matado y resucitó. Cosa difícil de creer. Todavía hasta el sol de hoy hay millones y millones que no aceptan esta verdad, que no aceptan esta realidad. Porque no es cualquier cosa que un muerto resucite al tercer día y que siga caminando, que siga viviendo. Y dice el escritor, si esto no es así, si esto no ocurrió, vana es nuestra predicación. No hay fundamento, no hay nada, que es palabras huecas. Si esto no ocurrió, son palabras vacías.
Y este es el fundamento. Diga conmigo, no es magia. No es sabiduría humana. No es vanidad. No es inteligencia. No es mística. Es poder de Dios. Es poder. Es poder. ¿En qué consiste este evangelio? Y seguimos en las escrituras. ¿Qué nos dice el mismo autor a la misma iglesia, al mismo pueblo, en el capítulo 4 de Primera de Corintios, versos 18 y 29? Dice así: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cómo fue que dijo? Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Leo la nueva versión internacional. Lo dice en otras palabras, el mismo verso. Cierto es, si Dios quiere, iré a visitarlo muy pronto. Ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabra, sino de poder. ¿En qué consiste este evangelio? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es el fundamento? No es palabra. Y qué bueno que está en las escrituras, porque si uno viene diciéndolo sin base bíblica, lo van a refutar, pero a la palabra de Dios no la pueden refutar. No la pueden contender. No consiste en palabras, sino en poder. Porque hay muchos que se han presumido, que se han envanecido, que vienen con teoría, con teología, pero no hay demostración del Espíritu Santo. No hay demostración de poder. No hay poder. No hay poder, solo vanidad. Y este no es el evangelio al que hemos sido llamados. ¿A cuál evangelio tú fuiste llamado? ¿A cuál evangelio tú fuiste llamado? ¿Quién se te reveló? ¿Qué Cristo tú predicas? ¿En qué Cristo tú crees? ¿En quién crees? Seguimos leyendo. Primera de Corintios capítulo 2. Versos 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. ¿En qué consiste? ¿En qué está fundado este evangelio? ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que te mantiene aquí? No está fundado en palabra de sabiduría humana. Este no es el fundamento, sino en poder de Dios. Y no he venido a ustedes con palabras persuasivas, palabras convincentes, no. He venido con demostración del Espíritu y demostración de poder. Demostración del Espíritu y demostración de poder. Y el Señor en la intimidad me ha dado dos personajes para exponer esta palabra, los cuales son Pablo, el cual fue apóstol de Cristo, escogido para traer este misterio a nosotros los gentiles. Y el primero, el único, Cristo. Son dos personajes que estoy usando, a Jesucristo y Pablo, que es el autor de esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Y él les dice a una iglesia de gentiles
que no ha venido a ellos con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo no sé sobre qué está fundada tu fe. Yo no sé qué tú crees, sobre qué tú te has parado. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte que esta fe y en quien creemos fue muerto. Pero la muerte no le pudo retener, el infierno no le pudo retener. Venció la muerte y a la muerte le dio muerte. Y le quitó la autoridad al infierno y al Hades y a la muerte. Y le quitó la llave. Y parece una película, pero esta es la fe y este es el evangelio al cual hemos sido llamados. El cual consiste, el cual tiene una esencia, un néctar, una incorporación llena de poder. Poder, poder. Yo no sé qué evangelio a ti te enseñaron en cualquier religión que sea, no importa. Pero eso es solamente religión y solamente son sabiduría de los hombres. Es poder, demostración de poder. Y vamos para allá, casi ya. ¿Qué escribió el evangelista Marcos? Igual que yo. Escribió en el capítulo 9, 31 y 32. Dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pregúnteme por qué no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos no habían conocido un poder tan grande, capaz de resucitar un muerto al tercer día. Porque ellos no entendían. Y Lucas, en la concordancia, los estos versos, escribió en el 17, en el capítulo 17, versos 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo dice que se entristecieron, se pusieron tristes. ¿Por qué se pusieron tristes? Pregúntame por qué se pusieron tristes. Porque ellos no esperaban que era verdad que él iba a resucitar al tercer día. Dijeron: lo van a matar a nuestro maestro y no va a resucitar. Él parece que está divariando. Porque si él es el que resucita a los muertos, ¿quién lo va a resucitar a él? Porque ya ellos habían visto a su maestro resucitar a Lázaro y a la hija de Jairo. ¿Me están entendiendo? Ellos todavía no habían conocido este evangelio de poder. Todavía no se le había sido entregado la promesa del Padre. Por eso se entristecieron en gran manera. Y por eso hay mucha gente aquí que están en tristeza, que están en depresión, que están en desánimo. Porque no están fundamentados sobre este evangelio de poder. Porque no se le ha revelado. Porque no entendieron en qué consiste este evangelio. ¿Me puedo entender? Y sus discípulos se entristecieron. Y sus discípulos tenían miedo. Tenían vergüenza. La incredulidad los abordó. La incredulidad los abordó. Los conocimientos de sabiduría de los hombres los abordó. La lógica del cerebro humano los abordó. No entendieron, dudaron a tal extremo que no tuvieron valor ni siquiera para preguntarle. Dice Marcos que tenían miedo de preguntarle. ¿Y qué más escribió Mateo? En el capítulo 11, versos 3 y 5 dice, hablando de los discípulos cuando Juan le envió para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo:
vayan y háganle saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio del reino de los cielos. ¿En qué consiste este evangelio? ¿Qué le está diciendo Jesús? Que le diga a Juan, para que se le quite la duda, para que entienda quién había llegado, cuáles fueron las señales que él le mostró, que representa. Él le dijo, dile que hay un teólogo que está enseñando los últimos códigos. ¿Fue así que le dijo? Dile que ya se le reveló lo último de la palabra. Es así que consiste. Es en eso que consiste. El más sabio está aquí, hablando sabiduría nunca antes escuchada por los hombres. No. Dile que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los leprosos son limpiados y que los muertos son resucitados. ¿En qué consiste este evangelio? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía nuestro mayor ejemplo a seguir? El que nos dice en su palabra y las cosas que yo hago ustedes también las harán y aún mayores. Y estas señales seguirán a los que me creen. Se ha perdido el enfoque, se ha perdido la esencia, se ha perdido el fundamento de este evangelio, la consistencia de este evangelio. Cualquiera pone una iglesia, en cualquier lugar se reúne un club. Vamos a hacer un club de tal y tal cosa, ahí se llena de gente. Y ese es el evangelio del reino de los cielos. Es en eso que consiste. Por eso usted ve que se abren iglesias y se cierran iglesias, porque no están fundamentadas sobre la esencia de este evangelio. Un evangelio, una iglesia revestida del poder de Dios, que echa fuera al diablo, que manifiesta el poder, que se sanan los enfermos y que los muertos resucitan. Esta es la iglesia de Jesucristo. Seguimos con Marcos. El evangelio según San Marcos, capítulo 1, a partir del verso 21 dice: y entrando en Capernaum, y en los días de reposo, en Shabbat, como se dirá en Israel, en Shabbat, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los demonios, a los espíritus inmundos, y le obedecen. ¿Qué es esto? No habíamos visto esto, y menos en un Shabbat, donde no se puede ni trabajar, donde la tradición dice que hay que tener cuidado hasta cómo tú caminas. Y mira qué hace. Demostración de poder, demostración del Espíritu, porque no importa dónde tú vayas, tienes que demostrar el evangelio que tú predicas. Esta es la esencia. Este es el sabor. Si la sal perdiera su sabor, dice Jesús a sus discípulos, y se hiciese insípida, no serviría ni siquiera para la tierra, porque ni la tierra la puede salar. Entonces echada y quemada.
¿Por qué se está descarriando tanta gente? Y abandonando un evangelio tan bello como este. Porque no se ha entendido, no se ha comprendido en qué consiste este evangelio. ¿Cuál es su esencia, su fundamento? ¿Sobre qué está fundado? Y dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 2 y 3. Ya lo hemos predicado antes. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Un muerto resucita al tercer día. Sigue enseñándole de este reino de poder, con pruebas indubitables. La mayor de ellas, mira, yo estuve muerto y ahora estoy resucitado. Tomás, entra tu dedo en mi mano y en mi costado. ¿Quiere más pruebas? Estuve muerto, pero vencí la muerte. Vencí a Satanás. De eso se trata este evangelio. Y no solo eso, vamos a seguir echando fuera demonios, vamos a seguir sanando enfermos, limpiando leprosos, abriéndole los oídos a los sordos, desatándole la lengua a los mudos, resucitando más muertos. Poder de Dios, diga conmigo, no es magia, es poder. No es magia, es poder. No es magia, es poder. Poder de Dios, poder de Dios. Y si Cristo nos resucitó y si Dios nos resucita a los muertos, vana es nuestra predicación y somos falsos testigos de Dios, porque entonces Dios nos resucitó a Cristo. Amén. ¿En qué consiste este evangelio? ¿Cuál es la consistencia de este evangelio? La palabra habla por sí sola y no hay que ayudarla ni necesita ayuda. Y la he predicado sin adulterar. Cada uno de los que estamos aquí somos adultos. Creo que los niños están todos allá arriba. Y se entendió. Y no voy a redundar ni abundar. ¿Se entendió? ¿La fe de alguien ha sido aumentada? ¿La fe de alguien ha sido aumentada? ¿Cree usted que Jesucristo, la misma obra que hacía, la sigue haciendo hoy? ¿Cree usted que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? ¿Cree usted que la autoridad que se le dio está vigente para su iglesia, como lo dice en Efesios capítulo 2? ¿Cree usted que todavía se echan fuera demonios, se sanan enfermos y los leprosos son limpiados? Pues ponte sobre tus pies. A este evangelio me ha llamado el Señor y este es mi fundamento. Y esto es lo que me hace inconmovible. Yo no sé si a ti esto te hace inconmovible, pero a mí sí. Yo no sé si tú has creído esto, pero yo sí. Yo no sé si tú crees en este poder, pero yo sí. Cierra tus ojos ahí donde estás. En el nombre de Jesús. Estamos sin músico. Multimedia. ¿Puede poner una canción? Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper. Hay poder
En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sigue adorando ahí. Pongan sus miradas hacia arriba. Miren hacia arriba. Hay algo que va a suceder aquí. Hay algo que va a ocurrir. Hay algo que va a ocurrir aquí. Yo no sé cuántos son guerreros de Jesucristo, soldados que militan para el Señor Jesús. Yo no sé cuántos me acompañan aquí a guerrear contra toda fuerza del enemigo. Yo no sé cuántos se revisten de esta autoridad y de este poder